Pues Víctor, tema de marketing de contenidos, realmente es muy curioso porque ha hecho que, como decíamos antes, ¿no? Esa influencia cultural ya no viene dada por los medios de comunicación, que por lo menos en mi época, vamos, yo veía la tele y en internet no había nada más. Ya. Iba a clase y pues comentábamos lo que me decían en la tele. Sí. Están haciendo mucho, para mí un trabajo muy bueno, que es, estás defendiendo opiniones y posturas que antiguamente se podrían haber visto como súper retrógradas o lo que sea, como por ejemplo es el tema del liberalismo, y lo explicas de una manera que a mí me encanta, es súper didáctica para la gente, sobre todo joven, y la pregunta es, ¿cómo compaginas estos temas desde noticias, empresas, político? Al final, ¿en qué te posiciona realmente en tu canal? O sea, o lo englobas todo en una misma... Es que yo creo que al final todo va relacionado, al final todo es lo mismo. Tú miras el flujo de la empresa y está relacionado con proveedores, está relacionado con clientes, está relacionado con el Estado, con todo, al final todo está relacionado. Al final, entonces es una relación. Si tú tienes conocimiento sobre todo, yo creo que tienes la capacidad de regularlo bien. Si no tienes conocimiento sobre una cosa, no tienes una visión global, simplemente conoces... Es como si en un departamento tú eres el mejor de marketing, pero no conoces la visión global de lo que necesitan a lo mejor en el sector de producción. Es como si tú puedes decir, queremos hacer este producto, pero no sé si realmente es posible hacer ese producto, o si hay recursos para hacer ese producto, o hay, no sé, la tecnología o la productividad de todo eso. Entonces, yo sobre todo con el tema político y demás y sobre el liberalismo, creo que hay que cambiar el enfoque, porque sí es cierto que tenemos grandísimos exponentes del liberalismo en España y grandísimos exponentes, pero el grandísimo problema es que no se acercan a la gente. Son grandes intelectuales, súper tecnicistas, con un montón de palabras que a la gente les asusta, y realmente lo que necesitamos más es gente que se baje con la gente normal y les explique todo eso con palabras sencillas. Eso es lo que hace, por ejemplo, muy bien la izquierda. La izquierda realmente tiene ese gran poder de influencia porque hace fácil su mensaje, es fácil de entender, es emocional, revoca a lo más sentimental, lo más básico del ser humano. El problema es que nosotros desde el liberalismo hay como ese enfoque más puramente racional y no tanto sentimental o más acercado a la gente, porque si vemos en general España no hay mucha cultura financiera, no se conoce sobre este tipo de cosas. Entonces tú tienes que empezar a hablar a la gente en su idioma, tú no puedes empezar a hablarles aquí con tecnicismo. Yo lo digo muchas veces, para divulgar a nivel de más alto standing o más técnico tienes a Juan Ramón Rayo, tienes a Huerta de Soto, tienes a grandísimos exponentes de la economía de España, Daniel Lacalle. Entonces, los que estamos en YouTube y eso tenemos que centrarnos en la gente normal. Y la gente normal lo que entiende es mensaje a lo mejor más simple, con ejemplos, simplificando un poco todo eso. A mí muchas veces me lo dicen, ¿por qué no profundizas más? Digo, ¿tiene realmente sentido? No tiene sentido, al final no te están consumiendo grandes intelectuales. Esos se van a lo realmente, a los doctores en economía y demás. Tú tienes la capacidad de realmente influir a esa gente y enseñarle nuevas visiones, pero para eso tienes que adaptarte a ellos. Y aparte eso es un puente, ¿no? La píldora inicial que luego eso te lleva a mucho más. Y yo creo que hace mucha falta, ya no por el hecho de simplemente introducir el liberalismo en España, sino por tener más visiones. Yo no creo que tenga la verdad absoluta. Creo que todo es cuestión de sentarse y al final la realidad de cada país es muy distinta. Tú puedes coger lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos y no tiene por qué funcionarte aquí, para nada. O puedes coger lo que ha hecho Noruega y no te puede salir bien. O como le pasa a Argentina, por ejemplo, quieren imitar a los países nórdicos y sale un desastre absoluto. Entonces, creo que es cuestión de conocer bien lo que hay en tu país, la situación que tienes, intentar aplicar las medidas más racionales. Porque yo lo he dicho muchas veces, la economía se hace con la razón, no con el corazón. Si tú haces economía con la razón, pasan lo que pasa, que al final te das de bruces con la realidad y salen cosas que no gustan al final y acaban creando como un círculo vicioso del cual no se sale. Círculo victimista, de es que no sé qué, y siempre querer culpar a alguien. Y al final no hay que querer culpar, hay que entender que la economía es un proceso de interrelación entre todos. O sea, al final, el que te vaya bien a ti hace que me vaya también bien a mí, que me vaya bien a mí hace que le vaya bien a todos. Tiene que irnos bien un poco a todos bien relacionados y hay que incentivar al final lo que es el motor de la economía, que es el sector privado. Pero no solo desde el ámbito de las grandes empresas. El empresario muchas veces se ve como ahí el gran capitalista, ¿no? España son pymes. Sí. Entonces, ayuda a las pymes, dale facilidades, dale libertad, dale capacidad para crecer. Si las tienes ahogadas, ¿cómo quieres que creen empleo? Si les subes el salario mínimo y les pones más trabas, quieres derogar la reforma laboral, no vas a crear empleo para nada, y más si no das ningún tipo de incentivo a esa creación de empleo. Entonces, yo creo que se hace mucha política con los sentimientos, con el resentimiento, con el victimismo, y al final eso entra en un círculo vicioso del cual nunca salimos. Y aparte, esto que dices de incentivar a las empresas, siempre he visto como una visión, a mi parecer, como de o piensas que el pastel no se divide, o sea, no crece y es como todo es una suma cero,
¿O realmente crees que todo se hace más grande y todos podemos ganar? Es decir, siempre para mí ha sido esa diferencia, ¿no? O que la riqueza está dada. La Claro. riqueza se crea, no está dada. Sí. O sea, yo hay mucha gente que le digo, vale, estamos constantemente hablando de cómo repartirla, pero ¿quién habla de cómo crearla? Claro. ¿Quién habla? Nadie habla de Hay eso. modelos de negocio que me hace mucha gracia que aparecen de la nada, por ejemplo. El modelo de negocio de Globo, que para mí el fundador básicamente vino y hizo así, sopló y aparecieron trabajos. No existía. Sí. Y en el fondo está sacando dinero a los ricos. Porque Sí. realmente el que se puede permitir pagar por un globo, que me lleva los deberes a mi Sí, hija, la comodidad una de... persona antes no pagaba eso. Ujú. Entonces acabas de crear un motor que encima permite a las empresas repartir más rápido, etcétera. Claro, dices, eso, como tú decías, se acaba de crear, ¿no? Y el pastel, en mi opinión, si te fijas, los países van creciendo. Sí. Es porque la productividad en el fondo y la mejora de procesos hace que podamos tener un pastel más grande para repartirlo. Ujú. Y también hablabas del tema de hablar y convencer con palabras más simples, con Sí. el corazón, y hay un concepto muy interesante, que esto, por ejemplo, en marketing, supongo que ya lo habrás oído, que dice la gente compra por emoción y justifica con lógica. Sí. Entonces, totalmente, o sea, nosotros intentamos que compren el liberalismo o estas formas de pensar con lógica, cuando no es así. No O sea, es tienes así. que comprar por emoción y luego, La gente razonará, claro, primero es eso. efectivamente.